Tener un Lego es toda una experiencia maravillosa. Comprarlo, armarlo y sobre todo como coleccionistas nos encanta exhibirlos. Pero siempre hay algo que arruina esa exhibición y es el polvo. Creo a todos nos ha pasado que dejamos un Lego durante algunos días, semanas o incluso meses sin limpiar. A veces no tenemos el tiempo o simplemente no sabemos cómo hacerlo. Bueno, para este primer video les voy a enseñar mi técnica para limpiarlos. Es bien sabido que el Lego tiene una calidad excelente en sus productos, pues el plástico que usa es bastante resistente a distintas condiciones. Pero no hay que dejar de pensar que sigue siendo plástico y que ante algunas cosas sí puede estar dañado, tales como lo son los detergentes. Pero ya retomaremos ese punto un poco más adelante. Para empezar, hay que saber que hay distintos niveles de suciedad. Y es que no es lo mismo tenerlo ahí una semana sin limpiar a 3 años ahí tirado. Además, hay diferente tipo de cuidado con las distintas piezas o sets. Empecemos por la primera etapa de suciedad. Dejarlo ahí una semana, unos días o incluso un mes. Para elaborar esta técnica, utilizaremos lo que es una brocha. Oye, tranquilo, una brocha así de grande no es tan necesaria. Bien, tal vez exageramos. Utilicemos una de estas. Esta es un poco más delgada y como pueden ver es un pincel o incluso podrían utilizar lo que es una brocha de maquillaje. Este caso es un pincel de pintar para pinturas. Bueno, vaya, para pintar pinturas. En fin. Como pueden ver, tiene cerdas suaves y esto ayudará a limpiar mucho mejor nuestro set. Aunque les recomiendo que tengan dos, uno grande y uno pequeño para las partes un poco más complicadas de limpiar. Para esto usaremos un set que tiene algunas semanas sin limpiar. Como ven, tiene algo de polvo, sin embargo no es tanto aún. Antes de iniciar con el set, directamente hay que limpiar nuestra área de trabajo, pues no solo es limpiar el set, también hay que limpiar esto para que no haya ningún tipo de mancha o algo que pueda justamente afectar este proceso. No es necesario que laves la mesa. Con que pases un trapo húmedo, quites el polvo y eso será suficiente. Ahora sí, pasando con el set, pasaremos la brocha por todas las piezas, tratando de remover el polvo. Sin embargo, es muy importante que no solo utilicemos las brochas, pues si solo movemos el polvo, al final de cuentas este se acumulará en el aire para volver a caer en el mismo set, por lo que usaremos también una aspiradora. Mientras levantamos el polvo, acumularemos todo esto en la aspiradora y ya no estará el polvo presente en el exterior, se podría decir. Es muy importante que pasemos bien la brocha, pues hay ciertos lugares donde puede llegar a estar un poco pegado el polvo, así que hay que pasarla con un poquito de más de fuerza. Sin embargo, tampoco tanta. Hay que hacerlo por todo el set, pues aunque al parecer la superficie sea la que más polvienta quede, a veces los interiores del mismo set pueden llegar a tener polvo por los pequeños orificios que pueden haber entre las piezas, o incluso porque muchos sets son abiertos. Pues recordemos que sigue siendo un juguete y muchos de estos están diseñados para jugar, dejando abierto a veces muchos de los edificios o construcciones. Pero también hay diferentes tipos de sets, ya que aunque este proceso se podría repetir en la mayoría de sets que no tienen mucho tiempo sin limpiar, no todos son así. Tal es el caso de este bonsai. En lo personal me encanta y me gusta mucho. Es una gran decoración. Sin embargo, tiene un pequeño detalle cuando quiero usar esta técnica, y es este tipo de piezas. Son piezas tan pequeñas que simulan piedras. Sin embargo, al momento de querer usar la brocha pueden salir volando, o peor aún, al momento de aspirar, pues simplemente quedarían dentro de la aspiradora. Para ello me gusta separar estas piezas y tenerlas con un tratado aparte. A veces las enjuago o a veces simplemente no es tan necesario, pues a veces estas piezas no se llenan tanto de polvo. Y con una simple sacudida pueden llegar a eliminar todos esos residuos, para posteriormente hacer esta técnica que ya les enseñé antes. Limpiar con la brocha y pasar la aspiradora. Para lo que sigue usaremos a las minifiguras, que son una parte esencial de la colección de la mayoría. Y es que de hecho es una de las partes más reconocibles del Lego, son una de sus insignias. Y a todos nos gusta tener alguna que otra minifigura sobre un personaje que nos encanta.
Recuerden que las minifiguras son una parte muy especial y delicada, por lo que hay que tener bastante cuidado. Oye, yo sé que quieres ser metódico, pero créeme, no es tan necesario. No tienes que parecer doctor para hacerlo. Simplemente limpia tus manos, el espacio donde vayas a trabajar y con eso será suficiente. Además, hay diferentes tipos de minifiguras y algunas necesitan ciertos cuidados especiales. Como podemos ver, hay minifiguras comunes como ciudadanos, ninjas, algunas figuras que brillan en la oscuridad, otras con capas e incluso con doble molde. Otras figuras simplemente tienen impresiones las cuales son muy delicadas, como lo son las máscaras de estos ninjas. Además, hay figuras que pueden llegar a ser muy especiales dentro de nuestra colección. Tal es el caso de este Marty McFly, el cual solo sale en el DeLorean. Y en lo personal es una figura que me encanta y no quisiera que los prints se borraran. Para ello, lo que haremos será pasar un trapo un poco húmedo, con el que limpiaremos la mayor parte del polvo. Hay algunas figuras que pueden llegar a tener huecos o, dependiendo de las piezas que tengan, algunas superficies algo complicadas de alcanzar con el trapo, por lo que usaremos el mismo pincel que utilizamos anteriormente para limpiarlos, pero con delicadeza, pues podrían llegar a rayarse si no se hacen con la suficiente precaución. Ahora, por ejemplo, para esta clase de minifiguras que tienen capas, en lo personal me gusta lavarlas. Cada cierto tiempo utilizo simplemente agua, jabón y las limpio, como cualquier ropa. Sin embargo, si no tiene mucho tiempo que lo limpiases, puedes ya usar fácilmente el mismo pincel y remover ese poco polvo que tenga. Había figuras especiales como este Drácula, las cuales tenían un cambio de color, o más bien brillaban en la oscuridad. Bueno, esta figura, ya no brilla como antes. Realmente esta la compré usada y no sé bajo qué condiciones la tenían anteriormente. Pero les dejaré aquí unas imágenes de cómo solían brillar. Posiblemente de nuestro amigo Artifex. Que, si quieren ir a su canal, que ya está más muerto que nada. Pero igual se los dejo en la descripción. Ahora, hay piezas las cuales les diría que usen un trapo seco, tales como es la cabeza de este Drácula. Pues este Drácula brillaba en la oscuridad. Actualmente no se percibe tanto en la mía. Sin embargo, aquí les dejaré algunas imágenes de cómo debería verse o cómo es que se vio cuando era nuevo. Pero ahora sí, pasemos a lo más interesante o a lo más desagradable, no lo sé. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un set que tiene años sin limpiar? Bueno, esto es muy común para nosotros los coleccionistas, pues solemos comprar sets usados. Muchas veces de estos, pues simplemente de personas que simplemente no sabían cómo limpiarlos o nunca limpiaron esos sets. A veces incluso nos traen piezas de otras marcas que no son Lego, como lo es Megablocks o otras. Bueno, pero realmente no es necesario que sea un set usado. También puede ser un set nuestro que a lo mejor tenemos en un lugar que no visitamos tanto y simplemente se nos olvida que está ahí y no lo limpiamos o no tenemos tan fácil acceso a él. No lo sé, una repisa alta o yo qué sé. Bueno, para esto usaremos un proceso un poco más complejo y es que hay que lavarlos. Para ello, Lego nos ha dado algunos tips. Y es, para empezar, no utilizar agua caliente. El agua caliente podría deformar nuestras piezas. Recordemos que sigue siendo plástico. También una parte es solo utilizar agua y jabón. Algunos solo utilizan agua, yo digo que utilicen jabón más que nada para eliminar las grasas y el polvo. Pero algunos solo utilizan agua. Pero sobre todo no utilicen ningún detergente. Para la parte del jabón, es recomendable que utilicen jabón para trastes. Al final de cuentas, este no le hará daño a tus piezas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si usáramos cloro? Bueno, no solo podríamos deformar las piezas, sino que
Piezas de color como lo es el blanco podrían tornarse amarillas, y eso no es muy agradable a la vista, además perderían su estilo. Para elaborar el siguiente proceso, vamos a tener que desarmar el set por completo. Les recomiendo que lo hagan por partes, pues consideren que ya no van a estar divididas en bolsas al momento de armarlas, entonces van a tener todas las piezas revueltas y solo hará más complicado el armarlo. Por lo que les recomiendo que lo dividan en distintas partes y los laven, digamos que por secciones. Pues más tarde podrán usar los instructivos para armarlo, o más bien tendrán que usarlos. Ahora bien, es importante que en esta selección de piezas sí dividan algunos tipos de piezas. Para empezar, las minifiguras. Además, tenemos las piezas con stickers, las cuales con el agua se podrían maltratar o incluso despegar. Algunas otras piezas que podríamos hacer la distinción son piezas con prints o algún tipo de impresión, tales como algunas espadas o cabezas, cráneos, etc. Pero sobre todo, hay que separar las piezas oscuras. Generalmente son las moradas, guindas y cafés. ¿Y por qué esto? Bueno, como coleccionista de Lego, sé que estas son muy sensibles a romperse. Y al momento de hacer esta técnica podrían sufrir este destino, lo cual claramente no queremos. Por lo que hay que ser un poco más cuidadosos, y si bien la técnica va a seguir siendo la misma, hay que ser un poco más meticulosos con esta clase de piezas. Al igual con otras piezas que sean muy delgadas o que tengan partes demasiado delgadas, tales como algunas ramas o plantas, las cuales tienen partes tan frágiles que con tan solo doblarlas se pueden llegar a romper o tronar. Ya que dividimos y desarmamos el set, hay que ponerlo en distintos toppers. A mí me gusta usar estos de yogur, aunque también puedes usar los toppers que tengas. En este punto les echaremos agua y jabón. Recuerden, el jabón es de trastes. Los removeremos y enjuagaremos bastante bien para que se les quite toda esa suciedad que han acumulado durante los años. Más tarde, enjuagaremos y filtraremos el agua. Hay que enjuagar bastante bien y que no queden residuos de jabón. Para esto, la coladera que usaremos tiene que tener hoyos demasiado pequeños, pues solo tiene que pasar el agua por ahí. Hay algunas piezas demasiado pequeñas que podrían filtrarse dentro de los hoyos, así que hay que tener bastante cuidado con eso. Igual les recomiendo que el lugar donde vayan a echar el agua sea un lugar que tenga filtro. En lo personal les recomiendo que lo hagan con una cubeta, pues para no desperdiciar, ¿saben? Esa agua podrían simplemente usarla más tarde para regar plantas o hacer otras cosas. Pero también lo ideal es que sea un lugar donde, bueno, no se vaya al drenaje tus piezas. Para continuar, llega la parte de secado. Lo que haremos será colocar las piezas en una toalla y expandirlas. Más tarde las pondremos a secar al lado de la ventana. Es muy importante que no les dé el sol directo, pues eso podría de nuevo deformar o decolorar algunas piezas tales como las blancas o grises, las cuales son muy constantes de volverse amarillas. En lo personal me gusta hacer este proceso en la noche para evitar justamente esto. Dejo las piezas al lado de la ventana y bueno, el aire simplemente las secará. Hay que destacar que dependerá mucho de las piezas y del clima. Esto puede llegar a tardar algunas horas o incluso días. Yo sé que esto puede sonar tedioso, pero definitivamente no quieras acelerar el proceso con un secador de pelo, pues el aire caliente podría deformar las piezas. Ya que tengas tus piezas, bueno, simplemente vas a poder disfrutar armar de nuevo tu set y lucirá tan nuevo como cuando lo compraste, dejando este magnífico resultado que puedes ver. Esto ha sido todo por este video. Espero y me dejen sus comentarios, le den like y se suscriban y sobre todo compartan. Bueno, bye.
Ok, este es mi primer video y definitivamente no sé cómo grabar.